Soy Rosa, una mujer común de 29 años, habitante de un acogedor rinconcito en un pequeño apartamento. En este momento, me encuentro frente a mi mesa de comedor, observando mi teléfono que no para de sonar desde hace una hora, pero por alguna razón, sigo indecisa sobre contestarlo. Hola a todos los amantes de las historias. Bienvenidos a Relatos de Emoción, el rincón donde las narrativas cobran vida. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte ni una sola historia. Juntos, vamos a crear un mundo de palabras que nunca olvidarás. ¿Quién llama? José, mi prometido, segaramente queriendo discutir sobre el encuentro con mis padres. Solo de pensarlo, me da vueltas el estómago. Su voz, una vez más, se cuela por el buzón de voz. Hola Rosa, solo quería saber cómo estás. Deberíamos hablar sobre conocer a tus padres pronto. Devuélveme la llamada, ¿vale? Suspiro profundamente y observo mi pequeño refugio. No es el más lujoso, pero es mi santuario. Las paredes están decoradas con estanterías y desde mi pequeño balcón puedo admirar la ciudad. Es mi escape de los recuerdos que me atormentan desde mi infancia. Crecer fue complicado, mi padre nos abandonó cuando tenía tan solo 5 años. Aún puedo recordar el día en que se marchó con una maleta en mano, sin voltear atrás ni una sola vez. Mi madre cambió después de ese suceso. Se volvió distante, fría y siempre parecía descargar su frustración en mí. 2 años después de la partida de mi padre, mi madre volvió a casarse. Mi padrastro, Antonio, era un hombre bueno que intentó hacer todo lo posible para arreglar las cosas, pero el corazón de mamá estaba completamente enfocado en mi media hermana, Yolanda. Yolanda era todo lo contrario a mí, al menos así lo percibía mamá. Recibía todo el amor y la atención, mientras que yo solo estaba ahí, en un segundo plano. Otra llamada interrumpió el silencio de mis pensamientos, era José de nuevo. Finalmente, decidí contestar, hola, José, intenté sonar emocionada. Rosa, he estado intentando hablar contigo. ¿Cuándo podemos organizar para conocer a tus padres? Su voz rebosaba entusiasmo, ignorando mi vacilación. No estoy segura, José. Es complicado, respondí. ¿Complicado? Es solo una cena, Rosa. Realmente quiero conocer a los padres de mi increíble prometida. Forcé una risa. No dirías eso si conocieras a mi madre. Ella es, bueno, es difícil de tratar. José guardó silencio por un momento. ¿Está todo bien? Sabes que puedes contarme cualquier cosa. Respiré profundamente. Es solo que mi madre y yo no tenemos la mejor relación. Siempre has sido muy dura conmigo, nada como tu familia. La voz de José se suavizó. Estoy aquí para ti, Rosa. Resolveremos esto juntos. Quizás sea hora de enfrentarlo, ¿sabes? Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a mi madre y exponer a José a su lengua afilada y actitud gélida me aterraba. Sí, quizás, respondí, no completamente convencida. Hablemos de esto más tarde. Necesito tiempo para pensar. Está bien, Rosa. Te quiero, ¿sabes? Yo también te quiero, José, dije, sentada en mi apartamento. Mi mente regresó a los primeros años después de la partida de mi padre, fueron brutales, por decirlo menos. El mundo de mi madre se desmoronó y su dolor se convirtió en rabia, a menudo dirigida hacia mí. Recuerdo un día particularmente difícil cuando tenía 7 años, tratando de hacer mi tarea en la mesa de la cocina mientras mi madre caminaba de un lado a otro, su rostro tenso de preocupación y frustración. Rosa, ¿no ves que estoy ocupada? Deja de hacer ruido con el lápiz, me reprendió de repente. Levanté la mirada, sorprendida. Lo siento, mamá, murmuré, sin mucha convicción. Después de eso, cuando mi madre conoció a Carlos, él era distinto, amable y afectuoso. Pero mi madre cambió cuando estaba con él, parecía más radiante, pero esa alegría nunca me alcanzaba verdaderamente. Cuando nació Valentina, fue como si me volviera invisible. Una noche, escuché a mi madre hablando con Carlos en la sala. No era para mis oídos, pero escuché. Es tan complicado, Carlos, nada que ver con Valentina.
No sé qué hacer con ella, decía la voz de mi madre, llena de desesperación. Sentí un nudo en el pecho, incluso en aquel entonces, sabía que hablaba de mí. Carlos intentó razonar con ella. Es solo una niña, Paulina. Necesita tu amor, no tu desilusión, pero mi madre no escuchaba. Me recuerda tanto a él, dijo con amargura. Esa noche lloré hasta quedarme dormida. Estaba claro que no era la hija que ella deseaba. A medida que crecía, la brecha entre nosotras se ampliaba aún más. Cuando tenía alrededor de 10 años, recuerdo haber intentado mostrarle a mamá un dibujo que había hecho en la escuela. Mira, mamá, mostré uno de ellos, dije mostrándole mi arte. Ella apenas lo miró. Está bien, querida. Muéstraselo a Carlos, estoy ocupada. Pero Carlos era diferente, echó un vistazo a mi dibujo y sonrió. Esto es increíble, Rosa. Tienes un talento innato. Recuerdo lo cálidas que se sentían sus palabras, pero no podían llenar el vacío dejado por la indiferencia de mamá. Esos años fueron una nebulosa de sentirme desplazada, como una extraña en mi propio hogar. Mamá siempre fue rápida para señalar mis defectos, especialmente cuando llegué a la adolescencia. Era un flujo constante de críticas, ese atuendo no te favorece en absoluto, ¿por qué no puedes ser más como Valentina? Mis años de adolescencia fueron como navegar por un campo minado, siempre cautelosa, tratando de no detonar otra ronda de críticas o desaprobación de mamá. Tenía 15 años cuando el peso de sus palabras realmente comenzó a aplastarme. Una tarde, me estaba arreglando para un baile escolar y había elegido un vestido que pensé que me quedaba bastante bien. Giré frente al espejo en mi habitación, sintiendo un raro momento de confianza. Mamá, ¿puedes ayudarme con mi cabello?, llamé al entrar al salón. Mamá levantó la vista de su revista, escaneándome de arriba a abajo. ¿Vas a llevar eso? Es un poco ajustado, ¿no crees? Deberías cuidar tu peso, sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Pensé que se veía bien, tartamudeé, mi confianza hecha añicos. Mamá suspiró, levantándose. Déjame hacerte el cabello, quizás así se desvíe la atención de tu figura. Me senté en silencio, sintiéndome pequeña y avergonzada mientras ella tiraba de mi cabello hacia un estilo. La escuela tampoco era mucho de un refugio. Un día estaba sentada con unos compañeros de clase en el almuerzo, hablando de nuestras familias. Entonces, Rosa, ¿cómo es tu mamá?, preguntó casualmente una de las chicas, Ana. Dudé, sin saber qué responder. Es estricta, muy particular en sus cosas, pareció notar la tensión en mi voz. Hey, está bien, las mamás pueden ser duras. La mía siempre me está presionando con las calificaciones, forcé una sonrisa, agradeciendo su intento de relacionarse, pero por dentro sentía que mi situación era diferente, más alienante. De vuelta en casa, las cosas se tensaron aún más cuando comencé a mostrar interés en los chicos. Una vez, un chico de la escuela, Lucas, vino a estudiar. Era simpático, divertido, y me gustaba un poco. Estábamos en la sala trabajando en un proyecto cuando mamá entró. Le lanzó una mirada fría a Lucas antes de volverse hacia mí. Rosa, asegúrate de que realmente estés estudiando y no distraigas al chico con tus tonterías de enamorada, dijo lo suficientemente alto como para que Lucas lo escuchara. Quedé mortificada. Lucas se veía incómodo y el ambiente se llenó de tensión después de que él se fue. Confronté a mamá. ¿Por qué tenías que decir eso delante de Lucas? Fue tan embarazoso. Mamá se encogió de hombros, impasible. Solo estoy diciendo lo obvio, Rosa. Además, chicos como él no están interesados en chicas con tu tipo de cuerpo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Desde ese momento, fui aún más cuidadosa al llevar amigos a casa, especialmente chicos. Durante esos años a menudo buscaba refugio en Antonio, mi padrastro, quien siempre era más amable y comprensivo. Una tarde, cuando mamá no estaba, me abrí a él. Antonio, ¿crees que soy poco atractiva?, pregunté con hesitación. Antonio pareció sorprendido. Rosa, eres hermosa. No dejes que nadie te haga sentir lo contrario, ni siquiera tu mamá.
Al llegar a mis veintitantos, mis experiencias con mamá habían dejado una marca profunda en mi confianza, especialmente en las relaciones. Siempre estaba cuestionándome a mí misma, preguntándome si era suficiente. Recuerdo haber salido con un chico llamado Daniel durante la universidad. Era dulce y parecía genuinamente interesado en mí. Un día decidí presentárselo a mi familia. A pesar de mis reservas sobre mamá, tuvimos una cena en casa de mis padres. Antonio fue acogedor como siempre, pero mamá era otra historia. Ella tenía esa manera de dar cumplidos que en realidad eran críticas disfrazadas. Entonces, Daniel, ¿qué estudias?, preguntó mamá pasando la ensalada. Ingeniería, respondió Daniel sonriendo. Espero involucrarme en proyectos de energía renovable después de graduarme. Eso es ambicioso. Espero que no estés tratando de abarcar más de lo que puedes, como algunas personas. Mamá me miró mientras decía esto, una clara alusión a mis pasadas luchas académicas. Sentí que mi rostro se calentaba de vergüenza. Daniel pareció notar la tensión pero intentó mantener ligera la conversación. La velada fue cuesta abajo desde ahí. Cada vez que decía algo, mamá encontraba la manera de convertirlo en una crítica. Cuando Daniel y yo nos íbamos, me disculpé profusamente. Lo siento mucho por eso. No es tu culpa. Pero sí complica las cosas, dijo Daniel apretando mi mano. Sabía a qué se refería. La relación eventualmente se desvaneció, no fue solo por esa noche, pero era un patrón. Mi inseguridad, alimentada por el constante menosprecio de mamá, hacía difícil mantener una relación sana. Avanzamos unos años y conocí a Javier. Él era distinto, paciente, y tenía una manera de hacerme sentir valorada. Pero las heridas de mi pasado siempre estaban acechando bajo la superficie. Una noche, en mi apartamento, hablábamos sobre nuestro futuro. Rosa, te amo y quiero que tengamos un futuro juntos, dijo Javier sosteniendo mis manos. Yo también te amo, Javier, pero tengo miedo. Mi pasado, mi mamá, todo es tan complicado. No quiero arrastrarte a mis problemas, Javier me miró a los ojos. Tu pasado no nos define. Sí, es parte de ti, pero no tiene por qué dictar nuestro futuro. Lo enfrentaremos juntos. El día de la cena con mis padres me tenía enredada en nervios. Javier, siempre optimista, intentaba calmar mi ansiedad mientras conducía a la casa de mis padres. Solo es una cena, Rosa. Todo estará bien, me aseguró, pero mi estómago se revolvía de inquietud. Fuimos recibidos en la puerta por Antonio, su cálida sonrisa un pequeño consuelo. Rosa, Javier, bienvenidos, pasen, dijo alegremente. Mamá estaba en la cocina, y al verla, sentí una tensión familiar apoderarse de mí. Ella logró una sonrisa educada para Javier, pero sus ojos estaban distantes. La cena está casi lista, ¿por qué no se sientan?, dijo, señalando hacia la mesa del comedor. La atmósfera estaba tensa mientras todos nos sentábamos. Antonio intentó aligerar el ambiente entablando conversación con Javier. Entonces, Javier, ¿a qué te dedicas?, preguntó, ajeno a las corrientes subterráneas. Respondió alegremente, de hecho, tengo una empresa. Nos especializamos en consultoría ambiental. Vi un destello de algo en los ojos de mamá ante su respuesta, ¿era interés? O tal vez incluso codicia, era difícil de decir. Eso suena impresionante, dijo mamá, su tono de repente más amigable. Un dueño de empresa, nada menos. Debes estar haciéndolo bastante bien, sus palabras tenían un filo y sentí una punzada familiar de incomodidad. La cena continuó tensamente, con mamá alternando entre menospreciar sutilmente y alabar a mi hermana menor, Laura, quien ni siquiera estaba presente. De vez en cuando dirigía la conversación de nuevo hacia Javier, preguntando sobre su negocio y planes futuros. Cada vez veía ese mismo brillo en sus ojos, como si estuviera evaluando su valor no solo como persona, sino por lo que podría ofrecer. Al salir esa noche, sentí una mezcla de alivio y frustración. El viaje de regreso fue silenciado, hasta que Javier rompió el silencio. Tu mamá parece interesada en mi negocio, quizás demasiado interesada, suspiré, sintiéndome agotada. Sí, ella tiene una manera de evaluar a las personas, lo siento, Javier.
Así ha sido siempre, Javier apretó mi mano, su apoyo inquebrantable. Estamos en esto juntos, Rosa. Recuérdalo. Al día siguiente después de la cena, aún estaba aturdida por los comentarios de mamá cuando sonó el teléfono de José. Era un número desconocido. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a shock. Espera, ¿qué acabas de decir?, preguntó José, su voz elevándose en incredulidad. Podía escuchar una voz amortiguada al otro lado, pero no podía entender las palabras. José colgó, su rostro una mezcla de confusión y enfado. Era tu mamá, dijo, mirándome. Ella acaba de proponer algo escandaloso. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿Qué estás diciendo, José? Él tomó una respiración profunda. Sugirió que debería dejarte y considerar casarme con Yolanda en tu lugar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿En serio dijo eso? José asintió, su rostro sombrío. Dijo que tú no eras la adecuada para mí y que Yolanda sería una mejor opción. Quedé sin palabras. La idea de que mi propia madre llegaría a tales extremos era increíble. Necesitamos hacer algo al respecto, dijo José, su mandíbula tensa. Esto ya no es solo sobre nosotros. Es sobre exponerla por quien realmente es, asentí, una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de mí. Podríamos grabarla diciéndolo, atraparla en el acto. José estuvo de acuerdo. Hagámoslo, mostremos a todos sus verdaderos colores. El plan estaba establecido. Edgar llamaría a mi mamá de Antonio. Intentó aliviar o ambiente entablando conversación con José. Entonces, José, ¿a qué te dedicas?, preguntó, ajeno a las corrientes subterráneas. Respondió alegremente, de hecho, tengo una empresa. Nos especializamos en consultoría ambiental. Vi un destello de algo en los ojos de mamá ante su respuesta. ¿Era interés? O tal vez incluso codicia, era difícil de decir. Eso suena impresionante, dijo mamá, su tono de repente más amigable. Un dueño de empresa, nada menos. Debes estar haciéndolo bastante bien. Sus palabras tenían un filo y sentí una punzada familiar de incomodidad. La cena continuó tensa, con mamá alternando entre menospreciar sutilmente y alabar a mi hermana menor, Lucía, quien ni siquiera estaba presente. De vez en cuando dirigía la conversación de nuevo hacia José, preguntando sobre su negocio y planes futuros. Cada vez veía ese mismo brillo en sus ojos, como si estuviera evaluando su valor no solo como persona, sino por lo que podría ofrecer. Al salir esa noche, sentí una mezcla de alivio y frustración. El viaje de regreso fue silencioso, hasta que José rompió el silencio. Tu mamá parece interesada en mi negocio, quizás demasiado interesada, suspiré, sintiéndome agotada. Sí, ella tiene una manera de evaluar a las personas, respondí. Así ha sido siempre. José apretó mi mano, su apoyo inquebrantable. Estamos en esto juntos, Rosa. Recuérdalo. La mañana siguiente después de la cena, aún estaba conmocionada por los comentarios de mamá cuando sonó el teléfono de José. Era un número desconocido. Observé cómo su expresión cambiaba de curiosidad a shock. Espera, ¿qué acabas de decir?, preguntó José, su voz elevándose en incredulidad. Podía escuchar una voz amortiguada al otro lado, pero no podía entender las palabras. José colgó, su rostro una mezcla de confusión y enfado. Era tu mamá, dijo, mirándome. Ella acaba de proponer algo escandaloso. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. ¿De qué hablas, José? Él tomó una respiración profunda. Sugirió que debería dejarte y considerar casarme con Lucía en tu lugar. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿En serio dijo eso? José asintió, su rostro sombrío. Dijo que tú no eras la adecuada para mí y que Lucía sería una mejor opción. Quedé sin palabras. La idea de que mi propia madre llegaría a tales extremos era increíble. Necesitamos hacer algo al respecto, dijo José, con su mandíbula tensa. Esto ya no es solo sobre nosotros. Es sobre exponerla por quien realmente es, asentí, una mezcla de ira y determinación creciendo dentro de mí. Podríamos grabarla diciéndolo, atraparla en el acto. José estuvo de acuerdo. Hagámoslo, mostremos a todos sus verdaderos colores.
El plan estaba establecido. Él concertó una cita con ella en una cafetería céntrica y opté por estar allí camuflada para ser testigo por mí misma. En el día señalado, me enfundé una peluca y unas enormes gafas de sol, transformándome por completo. Me instalé en una mesa con vista clara hacia ellos, con el corazón martilleando en mi pecho. José llegó primero, ocupando un asiento junto a la ventana. Minutos después, mamá hizo su entrada, escudriñando el lugar antes de divisar a José y acercarse con una sonrisa autosuficiente. «José, qué alegría verte», dijo, tomando asiento. «Gracias por acudir, Paulina», respondió José. «Ahora, sobre tu sugerencia». Mamá se inclinó hacia adelante, su voz apenas audible. «Creo que es lo más sensato, Rosa simplemente no encaja contigo. En cambio, Yolanda es la elección perfecta. Ella personifica todo lo que Rosa no puede», un nudo se formó en mi garganta. Al escuchar esas palabras, José dirigió su mirada en mi dirección, dando una señal apenas perceptible de que la grabadora estaba funcionando. «Pero, ¿por qué tanto rechazo hacia Rosa?», cuestionó José, interpretando su papel con maestría. Mamá suspiró entre nosotros. «Nunca he aceptado a Rosa, su padre se marchó y ella solo me recuerda los momentos difíciles. Yolanda, en cambio, es mi verdadera hija, la única que realmente me importa». Mis manos temblaban bajo la mesa. Al escuchar las palabras de mamá, tan despiadadas y gélidas, José cambió de tema, divagando para mantener la conversación mientras la grabadora registraba cada palabra. Tras unos 30 minutos, la conversación llegó a su fin, con mamá luciendo satisfecha consigo misma. En cuanto mamá se marchó, me despojé del disfraz y me reuní con José. «No puedo creer que haya dicho esas cosas», murmuré, las lágrimas acumulándose en mis ojos. José tomó mis manos. «Lo siento, Rosa, pero ahora tenemos evidencia. ¿Qué piensas hacer al respecto?». Respiré hondo, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. «La confrontaremos, José, en la próxima reunión familiar. Todos deben conocer la verdad», José asintió, su rostro firme. «Lo haremos juntos. Es hora de que todos descubran quién es realmente mamá». Salimos de la cafetería con un plan en mente, un plan para finalmente exponer las verdaderas intenciones de mamá ante todos, especialmente ante Antonio, quien había estado en la oscuridad durante demasiado tiempo. La tensión era palpable en el aire mientras nos congregábamos en la casa de mis padres para lo que se suponía era una cena familiar rutinaria. Pocos sabían que José y yo planeábamos una revelación que cambiaría todo. Cuando nos sentamos a la mesa, mi mamá, con una mirada triunfal en sus ojos, no pudo resistirse. «Rosa, tengo algo que decirte. José ha visto la luz, te ha dejado y ahora muestra interés por tu hermana Yolanda». La sonrisa de Yolanda se amplió, reflejando la expresión complaciente de mamá. Su tenedor quedó suspendido a mitad de camino hacia su boca. «¿Qué estás diciendo, Paulina?», preguntó Antonio, su voz cargada de incredulidad. Antes de que mamá pudiera responder, José me lanzó un discreto guiño, nuestra señal. Saqué mi teléfono del bolso, presioné play y la sala quedó en silencio mientras la grabación de la conversación de mamá con José inundaba el ambiente. «Nunca he querido a Rosa. Su padre se marchó y ella solo me recuerda los momentos difíciles. Yolanda es mi verdadera hija, la única que realmente me importa». A medida que la grabación avanzaba, el rostro de mamá palidecía, sus ojos se abrían de par en estado de shock. Antonio la miraba, la incredulidad grabada en su rostro. «¿Es esto, Rosa?», balbuceó Antonio, su voz cargada de dolor. Lo miré directamente a mamá. «Eso eres tú hablando con José, diciéndole que me deje por Yolanda, dejando en claro lo poco que piensas de mí». Mamá intentó intervenir. «Rosa, esto es una locura, estás tratando de...». No la dejé continuar. «No, mamá», la interrumpí, mi voz firme a pesar del caos interno. «Por una vez, vas a escuchar. Solo me casé con Antonio por tu presión constante». A medida que la grabación llegaba a su fin, la habitación se llenaba de un pesado silencio. Antonio se giró hacia mamá, su expresión una mezcla de ira y corazón roto. «Paulina, ¿es verdad? ¿Realmente dijiste estas cosas?»,
preguntó Antonio con la voz temblorosa. Mamá estaba sin palabras, su habitual compostura hecha añicos. Antonio se puso de pie, empujando su silla hacia atrás. Esto es incomprensible. Después de todos estos años, no tenía ni idea, me miró, sus ojos rebosantes de tristeza. Lo siento mucho, Rosa. No tenía ni idea, mamá finalmente encontró su voz, pero sonaba débil, llena de defensa. Julián no pudo soportarlo. No, Paulina, esto es imperdonable. Necesito procesarlo todo. Abandonó la habitación con rapidez, dejando un silencio pesado a su paso. Mamá se desmoronó, sollozando, su habitual compostura hecha pedazos. Yolanda permaneció inmóvil, con los ojos oscilando entre mamá y la puerta por la que había salido Antonio. José tomó mi mano, brindándome un reconfortante apretón. Hiciste lo correcto, Rosa, asentí, sintiendo una amalgama de alivio y tristeza. Había terminado, finalmente había terminado. En las semanas siguientes, Antonio presentó la solicitud de divorcio. Evitaba hablar tanto con mamá como con Yolanda. Fue doloroso, pero necesario para cerrar ese capítulo. José y yo celebramos nuestra boda en una íntima ceremonia. Antonio estuvo allí, sonriendo a través de sus lágrimas. Él era la única familia que necesitaba. Mientras estaba junto a José, me di cuenta de que finalmente me había liberado de las sombras de mi pasado. Había encontrado el amor. No solo con José, sino también dentro de mí. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente feliz y en paz. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta increíble comunidad de relatos de emoción. Cada historia compartida, cada comentario y cada momento compartido nos acercan más como amantes de las palabras. Gracias por formar parte de nuestra familia de narradores y soñadores. Suscríbete, activa la campana y prepárate para seguir descubriendo mundos inexplorados.